Oye, sí, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Yo lo voy a presentar como se debe. ¿Seguro? Y luego digo, como a él le gusta que le digan, ¿está bien? Nos acompaña el honorable Clemente Agosto, mejor conocido como Chito, alcalde de Toa Alta. ¿Cómo está, alcalde? Saludos. Gracias, Moraima y Fernán, ¿verdad? Sí, Fernán. Placer. Y a todas las radioescuchas de Nueva Vida, emisora la cual, pues, día a día la escuchamos allá en nuestro pueblo de Toa Alta y nos sentimos Qué bueno. muy orgullosos de estar aquí por primera vez y bendecidos por este espacio de tiempo que nos dan. Qué bueno, el honor es nuestro. Gracias por estar acá con un mensaje de conciencia. Yo sé que en este tiempo hay mucha gente preocupada, desesperada por lo que está ocurriendo, pero ustedes allá en Toa Alta han tomado una iniciativa y quieren hacer un llamado especial a la prevención del COVID. Qué bueno, les felicito, alcalde, por querer llevar este mensaje de esperanza y conciencia a nuestro querido pueblo. ¿De qué trata? ¿Qué está haciendo el municipio de Toa Alta para prevenir el COVID? Sí, el municipio de Toa Alta, mediante orden ejecutiva, implementamos en octubre del 2020 el servicio de ayuda, monitoreo y rastreo, SAMIR, conocido por sus siglas, ¿verdad? En el cual pues le damos seguimiento a todas aquellas personas que a bien tienen los síntomas o salen positivos al COVID-19, pues pueden comunicarse a ese sistema, ¿verdad? Por medio de un número telefónico que le vamos a suplir ahora, más adelante. Y nosotros como municipios, pues con esto lo que queremos es prevenir, como bien usted indicó, la propagación del COVID-19. Mediante este sistema, pues se han atendido un sinnúmero de personas y de eso se trata, de ser proactivo ante este virus que está atacando al mundo entero y lamentablemente hemos perdido muchas vidas. Así que tenemos allá en Toa Alta el sistema de servicio, ayuda, monitoreo y rastreo SAMIR para todos los ciudadanos de Toa Alta disponibles. Oye, eso es excelente, Fernán, porque hay gente que sale positivo, la pasa en su casita, que no tiene que ir al médico siguiendo las recomendaciones, pero se sienten como que, ¿y ahora a quién le notifico? Nunca recibí una llamada de quizás el departamento a nivel estatal, pero ustedes tienen un sistema de rastreo que también en otra forma le están diciendo a esta persona, mira, estamos al tanto, no está solito, aquí estamos, ¿verdad? Eso es correcto. Se le da diferentes atenciones al ciudadano que lamentablemente pues o salga positivo o tenga los síntomas, los orientamos. Bueno, toda esa estructura demanda un equipo de trabajo de profesionales. ¿Quiénes componen ese equipo? Correcto, SAMIR está compuesto por un grupo de profesionales multidisciplinarios. Tenemos médicos, que está dirigido por un médico el programa. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos, educadores en salud, entre otros personal que están, ¿verdad?, atendiendo el día a día de este programa, a la gente que llaman a SAMIR. Ese equipo de profesionales pues se dedican a trabajar mano a mano con la persona que sale positiva, porque sabemos que adicional a afectar la salud física, pues también hay gente que le afecta la salud mental. Exacto. Y para eso es que tenemos, ¿verdad?, el personal que trabaja en el área psicológica, tenemos trabajadores sociales y todo ese grupo de trabajo dirigido por un médico. Esas son excelentes noticias, alcalde y Fernán, porque como usted bien dice, no es solamente trabajar el diagnóstico, los síntomas, sino cómo afecta emocionalmente a esa persona que a veces es hasta vista, uy, por ahí viene fulano que le dio COVID o está en este proceso, y esa ayuda psicológica es tan importante en este tiempo. Sí, a veces yo creo que afecta más que el daño, ¿verdad?, físico. Toda enfermedad, ¿verdad? A veces, lamentablemente, cuando diagnostican a alguien con otra enfermedad, ya sea cáncer, pues a veces el daño psicológico afecta más que el mismo físico. Definitivo. Y quiero preguntarle cuántos casos se han identificado en Toa Alta y cuántos se han recuperado, que ese número es importante. Sí, aproximadamente por el programa, ¿verdad?, SAMIR, hemos atendido sobre 1.900 personas. Y ya se han recuperado aproximadamente como 1.500. Explico,
De esas 1.900, no son que han salido 1.900 casos positivos en nuestro municipio. Okay. Dentro de esos 1.900 están los positivos que se han identificado. Ahí están los casos que se han hecho pruebas regulares de esta, la prueba de sangre, la prueba serológica, entiendo que es. También pruebas que no son las moleculares. Y las personas que, si en mi caso, Dios no lo quiera, yo salga positivo, pues los que viven en mi entorno también se monitorean y entran dentro de esas estadísticas. Por tanto, pues ahí es que sube el número a 1.900 aproximadamente, ¿verdad? 1.900 casos. Y tenemos como 1.500 ya que se han recuperado, que ya se descartan de la lista. Y al día de hoy tenemos aproximadamente 365 a 370 casos positivos. Eso sí están y estamos trabajando con ellos. Muy bien. Alcalde, esta es una oportunidad para que pueda hablarle a su gente de Toalta, que tanto se escucha allá, 97.7 Nueva Vida. ¿Cuál sería su llamado, su mensaje a esta hora? Sí, mi llamado a todos mis compueblanos de Toalta es que tengamos prudencia, ¿verdad?, ante este mal virus que estamos viviendo, que usemos todas las medidas que nos han recomendado, utilizar la mascarilla todo el tiempo, lavarnos las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social. Sé que es un poco difícil, más por nuestra cultura, ¿verdad?, de puertorriqueños, de que queremos estar en familia y saludar a todo el mundo, pero hay que seguir estas medidas. Y en esta temporada navideña es un poco más difícil tratar de aguantar esa intención, ¿verdad?, de separarse uno de la familia y de las amistades, pero es mejor pasar un año, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, aguantándose un poco estas ganas, que después que lamentar el año que viene y no tener un familiar o algo que pueda contagiarse, porque nadie sabe, ¿verdad?, quién tiene el virus, porque tú puedes ser asintomático y transmitirlo a tu familia, y la gente confía, esta es mi familia, no lo puede tener. Así que hay que aprovechar, seguir haciendo las cosas por Zoom, por los medios que tenemos, ¿verdad?, por las redes sociales, comunicarnos, vernos, sacrificarnos esta Navidad, para que en la próxima Navidad pues podamos celebrar en familia, y gracias a Dios ya, ¿verdad?, que existe la vacuna, y poco a poco esperemos que para estas fechas que yo pueda estar a lo mejor sentado aquí haciendo otra entrevista, pero no con mascarilla, y que podamos, ¿verdad?, abrazarnos y saludar a todo el mundo. Así que todo el mundo tener la prevención necesaria, usar siempre la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, y compartir en familia, pero por las redes sociales o con la gente que vive en su entorno dentro de su casa, no ¿verdad?, ni familiares ni personas que viven fuera de su entorno. Eso pues los cuidamos y tratamos de atenderlo por medio de los sistemas electrónicos. Muy bien. Qué bien, eso se llama ser empático, eso se llama bondad por el pueblo, eso se llama, mira, también misericordia, ¿no? Porque conciencia no es solamente velar por nuestros familiares, sino velar por un pueblo. Cuando ustedes son escogidos, pues yo sé que ese es el fin primordial, ¿verdad que sí? Así que agradecemos esta iniciativa y agradecemos que pueda traer este mensaje de conciencia, y que allá en Toalta pasen unas felices Navidades, felices fiestas, cada uno en casita con ese distanciamiento, pero que finalmente, como usted dijo, nos vamos a abrazar en algún momento dado. Correcto. Quisiera aprovechar la oportunidad para indicarle a todos los ciudadanos de Toalta que si tienes síntomas o estás positivo al COVID, pues puedes comunicarte al programa SAMIR al 787-870-9993. 787-870-9993 o por correo electrónico samir.toalta@gmail.com. ¿Puede repetirlo? Samir, SAMYR .toalta@gmail.com o al 787-870-9993. ¿Y esta Navidad, como quiera, el alcalde se va a comer su arrocito con gandules o no? Seguro, ya no los comimos y seguimos comiéndolos. Bueno, está bien. Hay que seguir. Hay que seguir con Dios por delante. Seguro. Gracias por la oportunidad y bendiciones para todos los que nos escuchan, y gracias a ustedes. Gracias, Un alcalde. fuerte abrazo y feliz Navidad a todos por ahí. Felicidades a todos. Bendiciones. Bendiciones.